Buenos días. En el tema de nutrición deportiva estamos con... Renato Salazar, tengo actualmente 32 años, trabajo con nutrición deportiva y preparación física de alto rendimiento. Estudié una carrera técnica en la Asociación Internacional de Ciencias Deportivas en Estados Unidos y hice una maestría en nutrición deportiva y entrenamiento de alto rendimiento en España, en la Universidad Europea y en un programa que tienen junto al Real Madrid. Luego he hecho varias otras certificaciones a lo largo del tiempo, pero esas dos, digamos, como los principales, por así decirlo, campos de estudio, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia como nutricionista tiene? ¿Puede especificar si ha desarrollado en diferentes rubros antes de posicionarse en el último que realiza? Sí, actualmente tengo cerca de 8 años dedicado. Yo brindo un tipo de asesoramiento que, si bien tiene un componente nutricional súper importante, también considera bastante la parte de la actividad física y el entrenamiento. Por eso es que uno de mis principales campos es la nutrición deportiva hoy por hoy, ¿no? Porque tengo, digamos, formación y también entendimiento sobre la parte de la demanda física del deportista y puedo aterrizarlo y hacer, digamos, intervenciones nutricionales más específicas para él, ¿no? En realidad, no solamente trabajo con nutrición deportiva, definitivamente es lo que más disfruto y podríamos decir de cierta forma en lo que más por lo que más me buscan, pero trabajo también bastante con nutrición en etapa formativa, ¿no? Niños y adolescentes. Y también hay un grupo, digamos, de personas que también viene a verme, que es gente que simplemente realiza deporte de manera amateur o hobbyista, digamos, y que viene pues porque quiere mejorar ya sea su desempeño, su recuperación, el volumen, ¿no?, de entrenamiento que son capaces de tolerar en la semana, junto con sus otras responsabilidades, pues, entre los hijos, el trabajo y demás, ¿no? ¿Nos podría narrar sus principales logros que ha tenido en su experiencia profesional? Sí, mira, yo siempre, al final, como esto lo amarro mucho al tema de la nutrición deportiva. ¿Por qué? Porque para mí un logro es mucho más, por así decirlo, es mucho más fácil de evidenciar cuando yo, por ejemplo, he tenido la posibilidad de trabajar durante un cierto periodo de tiempo con el deportista y luego el deportista llega al periodo o a la etapa de competencia y ves, obviamente, el resultado de la mano de la nutrición ahí. Hay, personalmente, a mí 3 procesos que se han quedado conmigo y que me han gustado muchísimo y que de verdad considero que son los logros más grandes que he tenido en el ámbito deportivo en mi carrera. El primero de ellos fue en el año 2017 para preparar a Renato Tapia para el Mundial de Rusia 2018. Renato ahí tuvo un cambio de composición importante, dentro de los cuales obviamente mejoró su, digamos, porcentaje de grasa en relación al peso total que tenía, bajó de peso y llegó pues de una manera óptima a la competencia, ¿no? La segunda fue cuando Jefferson Farfán regresa a Perú en el 2021, porque él vuelve y él se ve rápidamente sometido a una operación de rodillas. Entonces yo le acompañé durante el postoperatorio y reinserción en el fútbol, ¿no? Y bueno, está además pues decirles también todo lo que Farfán logró ese año, tuvo momentos protagónicos en la recta final de lo que terminó siendo el título de Alianza, metió goles súper importantes, así que bueno, y yo obviamente que soy hincha también del club, tengo un recuerdo muy bonito de esa etapa, ¿no? Y la tercera, y que es la más reciente, yo trabajo con una chica que se llama Luciana Pérez. Luciana Pérez es una tenista hoy por hoy ya profesional. En aquel entonces era una deportista en etapa formativa porque participaba en juniors. Ella fue la primera peruana en la historia en llegar a la final del Roland Garros Juniors, que es uno de los torneos más icónicos, pues, ¿no?, del tenis a nivel mundial. Y sí, con ella de hecho fue un proceso largo. Ella empezó muy joven y siempre, mientras más jóvenes son los deportistas, a veces inculcarles ciertas cosas o que entiendan realmente pues de qué va la parte objetiva de la nutrición tarda un poco más de tiempo, ¿no? Y con ella yo creo que, pucha, calzó todo excelente y ella pudo pues tener ahí una participación superlativa en ese certamen que le ha de hecho rendido frutos hasta el día de hoy, ¿no? Gracias a eso ella se ganó una beca en una universidad de la División 1 de Estados Unidos, donde ella se encuentra actualmente compitiendo con una beca completa, ¿no? Durante la época universitaria, ¿qué cursos le gustaban más?
Mira, a mí sinceramente siempre me gustó mucho, lo que menos me gustaba, te soy sincero, era toda la parte, sí, la parte de biología, química, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ciclo de producción energética, el famoso ciclo de Krebs, la producción del ATP, o sea, eran cosas que a mí me costaban, ¿no? Me costaban mucho. De hecho, yo tuve una primera formación en una carrera de negocios en marketing y a raíz de un conflicto vocacional que tuve a partir de cierto momento fue que yo decidí estudiar nutrición. Entonces yo no tenía, digamos, ese background, por así decirlo, ni de biología, ni de química, ni de ciencias humanas en general. Entonces sí fue algo que me costó mucho, ¿no? Y que recuerdo obviamente pues como un gran reto y que he tenido también que revisar bastante a lo largo del tiempo. Ya las cosas, o digamos los cursos que, más que los cursos o las materias que más me gustaba mucho toda la parte que implicaba, por ejemplo, alimentos funcionales y suplementación. ¿Por qué? Porque eran cosas mucho más concretas, era encontrar alternativas, al final cosas que sí nos aportan los alimentos, pero de una forma mucho más sintetizada, en mayores concentraciones, con una facilidad, digamos, de absorción distinta. Todos esos aspectos más relacionados a la práctica en sí siempre han sido los que más me han gustado, ¿no? Si pudiera retroceder el tiempo, ¿le hubiera gustado llevar algún curso adicional a los que llevó? Mira, esa es una muy buena pregunta y aprovecho también en responderla de esta forma. Yo, como les comenté, yo estudié primero una carrera de negocios y recién a los 23 años fue que comencé a estudiar nutrición. Entonces, claro, quizás en aquel momento y cuando yo tuve ese conflicto vocacional yo pensaba, oye, he perdido un montón de tiempo, hubiera apostado de frente por esta carrera. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que gracias a haber tenido ese background de esa carrera de negocios que fue marketing, luego yo me encontré con profesionales, por ejemplo, en la maestría, gente que venía de México, de Panamá, de Costa Rica, que eran, o sea, brillantes, conocían mucho la nutrición, tenían una forma de pensar, eran gente muy leída, pero que era gente que no tenía buena capacidad para comunicar, por ejemplo, lo que sabía. Lo veía desde la forma en la que presentaban su CV cuando estábamos buscando prácticas, cuando hacían una presentación al frente de la clase. Y eso fue algo, por ejemplo, en lo que yo me destaqué en la maestría, porque tenía todo este preámbulo de cosas que había entendido previamente respecto a la marca personal, respecto al tema del branding, la presentación, todo este tipo de cosas que al final, te soy sincero, yo creo que han terminado siendo determinantes para mi carrera, ¿no? Entonces, con esto yo lo último que les quiero transmitir es que nada de lo que uno aprende es en vano. Tarde o temprano uno se da cuenta que las cosas pasan por algo y que todo aprendizaje siempre va a tener algún lugar, ¿no? ¿Qué lo motivó a seguir el rubro en el que se ha especializado y cuándo le empezó a gustar? Mira, yo de hecho aposté por esto. Muchas personas no lo saben, pero yo de niño y durante gran parte de mi adolescencia fui una persona con obesidad. Siempre me gustó el deporte, siempre fui fanático del deporte como tal, pero obviamente como no tenía buenas capacidades físicas, nunca pude destacar en los equipos o en las selecciones donde participé. Durante mi proceso de cambio fue que despierta este interés por la nutrición, ¿no? Y de hecho mi conflicto vocacional pasó porque yo trabajaba en una empresa que al final se encarga de la manufactura, distribución y venta de productos deportivos. Y yo pensé que eso es lo que yo quería, ¿no? Trabajar ligado al deporte. Luego me di cuenta que en realidad no le encontraba mucho sentido, mucho propósito a eso. Y eso fue de cierta forma lo que me hizo explorar otras áreas, ¿no? Al final, hoy por hoy en la nutrición, si bien obviamente la persona que viene me paga un monto por la consulta, de cierta u otra manera yo lo que vendo al final es una ayuda, ¿no? Y eso personalmente a mí me llena mucho. Más allá de todo el aspecto deportivo, hay muchas personas que han tenido cambios muy favorables en su vida y que eso sobre todo luego se ha expandido a algún otro miembro de la casa, a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, y siempre esa gratitud y ese agradecimiento que queda por medio es algo que a mí personalmente me llena mucho, ¿no? ¿Qué problemas ha encontrado para posicionar su profesión en el área actual? Es complicado porque yo creo que al final yo ofrezco un servicio distinto quizás a lo que suele ofrecer la nutrición, digamos, de manera un poco más convencional, ¿no? También te das cuenta, y eso sobre todo fue algo que yo aprendí en el máster,
que no existe una única forma correcta de intervenir nutricionalmente en una persona, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que lo que a mí más me ha ayudado es tener un enfoque distinto al convencional, ¿no? Sí pasa que vienen muchas personas que han tenido experiencias previas con otros profesionales por ejemplo, sobre todo cuando es gente que practica o hace deporte, siente que a veces eso no está del todo contemplado, que a veces ciertas cosas que les mandan en diversos momentos del día en cuanto a las cosas que deben idealmente comer no necesariamente son realizables para el estilo de vida que llevan, para el momento físico en donde se encuentran, en el momento donde se los mandan. Entonces yo creo que eso sobre todo ha sido lo que ha hecho la principal diferencia en mi caso, ¿no? Más que dificultades, siempre lo he visto como una oportunidad. O sea, al final, tratar de encontrar tu diferencial y tu ventaja competitiva para diferenciarte del resto, creo que eso es algo que todo el mundo tiene que hacer independientemente del rubro en el que se encuentre, ¿no? ¿Nos podría recomendar alguna profesión que usted conozca que tenga una labor destacada en el rubro que desempeña, que también nos sirva de referencia? O sea, una profesión, digamos, que no se encuentre con tanta facilidad, por así decirlo, más o menos en el rubro donde me encuentro, ¿no? Sí, exacto. Mira, yo sinceramente siento que existe un gran vacío hoy por hoy de preparadores físicos, pero preparadores físicos orientados al alto rendimiento, ¿no? Es muy diferente un preparador físico o, digamos, un entrenador personal que tiene un componente más de las mejoras de ciertas capacidades. Un preparador físico para el deporte, para el alto rendimiento, sí considero que es algo que no hay muchos, ¿no? Y los que existen actualmente trabajan con instituciones deportivas. Entonces, si tú eres un deportista que no pertenece a una institución donde hay un preparador físico, y claro que me estoy refiriendo a un preparador físico bien capacitado, con conocimientos actualizados, que sepa pues llevar una programación de entrenamiento de 1 mes, 3 meses, 6 meses, hasta 1 año, es muy difícil tener un acceso a él, ¿no? Si es que obviamente no hay una capacidad adquisitiva muy alta de por medio. Entonces yo creo que eso, ¿no? Creo que hay una falta ahorita de preparadores físicos, pero orientados a la mejora del rendimiento deportivo, que eso creo que al final pues es lo que nos está faltando ahorita en el rubro en el que me encuentro, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los mejores alimentos para mejorar mi rendimiento deportivo? Mira, de hecho son una serie de alimentos. Si tuviera que decirte, pasa que se dividen por lo general en fuentes de las famosas proteínas, que no son otra cosa que hay que verlo como si fueran los bloques de construcción, que es lo que el cuerpo utiliza para reparar sobre todo el daño que se genera cuando entrenamos o competimos. Y por otro lado está la energía, ¿no? La energía que te proporcionan las grasas, que te proporcionan energía de manera, digamos, mucho más lenta, pero a la vez prolongada. Y están las fuentes energéticas de energía, digamos, de cierta forma, mucho más rápido e inmediata, que son los carbohidratos, ¿no? Te voy a mencionar más bien algunos alimentos que yo creo que calzan perfecto por lo general en los planes alimenticios de los deportistas. El plátano es uno de ellos, por ejemplo, porque tiene una composición entre glucosa, fructosa y sucrosa, que son 3 tipos de azúcar distintas, que sobre todo para la reposición después de haber entrenado funciona súper bien. Otro alimento, por ejemplo, que es excelente para personas físicamente activas para la recuperación es la sandía. ¿Por qué? Porque la sandía es en su gran mayoría agua, además de que del agua tiene una cierta cantidad de vitaminas, minerales, y dentro de los compuestos beneficiosos que tiene la sandía, tiene uno que se llama L-citrulina. La L-citrulina es un aminoácido que curiosamente se encuentra en esta fruta, y la L-citrulina mejora la vasodilatación, que no es otra cosa que el correcto flujo, la correcta oxigenación del torrente sanguíneo. Eso lo que lleva es a una mejor recuperación después de haber entrenado, ¿no? Básicamente lo que hace esto es optimiza tu recuperación. Y otro muy importante, un tercero que también aprovecho en compartirles, por ejemplo, es el cacao, ¿no? Más que el chocolate, el cacao, o bueno, si es un chocolate, el chocolate más alto en cacao posible. ¿Por qué? Porque también el cacao, y de hecho hay ciertos estudios que hablan mucho de la combinación de cacao con una fuente de lácteos, ¿no? Con algún yogur, por ejemplo, un buen yogur, un yogur fermentado, una leche cruda, tiene efectos positivos para la recuperación también.
Y es en parte obviamente por los flavonoles, por los antioxidantes que el cacao contiene, que sabemos que también son súper positivos y favorables para todo el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Para toda la circulación, tanto sanguínea como de oxígeno en general. Ujú. ¿Qué tipo de suplementos recomiendas para deportistas y cómo debería incorporarlos a mi dieta? Mira, sobre la suplementación, yo personalmente creo que sí es positiva, porque hay gente que te dice que no necesita suplementos. Hay un montón de cosas que nosotros consumimos y que utilizamos y que realmente no necesitamos, y aún así lo hacemos. Algo que hay que tener en cuenta es que para suplementarte, lo que sí tienes que tener en cuenta es que lo ideal es que tengas la base primero, es decir, la alimentación bien cubierta. Y sobre eso tú puedes añadir suplementos, pero más a modo de que están supliendo algo, realmente tienes que verlo como que están complementando una alimentación ya completa. Sí, es cierto que la suplementación varía muchísimo de persona a persona y sobre todo también dependiendo de la disciplina deportiva que uno realice. Sin embargo, un suplemento que yo considero que puede ser beneficioso para cualquier persona es la creatina. La creatina es un aminoácido que se encarga de reponer nuestros depósitos de algo que se llama fosfocreatina. Tener estos depósitos de fosfocreatina llenos lleva a una serie de resultados favorables. El principal de ellos, y sobre todo el que está más orientado al desempeño y a la recuperación, es la producción de una molécula energética que se llama ATP. El ATP es como, por así decirlo, el nuevo sol, es como la moneda de intercambio que utiliza nuestro cuerpo en su forma más simple y sintetizada para pagar por los distintos procesos que tiene que pagar. Y tener una mayor disponibilización de fosfocreatina y por ende de ATP va a llevar a que puedas ejercer con mayor frecuencia esfuerzos máximos, a que puedas tolerar un mayor volumen o una mayor tanda de esfuerzos máximos y por ende también a tener obviamente una calidad superior de entrenamiento, ¿no? Y esas tres cosas juntas llevan a mayores adaptaciones y mejoras no solamente en cuanto a las capacidades, es decir, en la capacidad, por ejemplo, de hacer sprints, de ejercer fuerza, sino también obviamente en la composición, ¿no? Es por eso que se asocia mucho la suplementación de creatina con la posible mejora de la masa muscular, y la masa muscular es un factor súper importante para un deportista, ¿no? Le agradecemos su atención y tiempo. Usted fue elegido porque lo encontramos como profesional destacado en el rubro que se desempeña. Perfecto, nada, gracias a ustedes.